Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. La Municipalidad de Rosario y el Centro Unión de Almaceneros te siguen acompañando con precios justos para que puedas cuidar tu bolsillo y el de tu familia. Hasta el 10 de julio vas a poder comprar en el almacén de tu barrio un centenar de productos seleccionados. Consulta los comercios adheridos en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Esto es Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Hoy la historia de la señora que está acá conmigo, que obviamente ahora la vamos a presentar o se nos va a presentar. Nombre y apellido completo, ¿cómo le va, señora? Pero muy bien. Gracias por invitarme. Patricia Quaranta. ¿Eso es todo? ¿No hay segundo nombre? Sí, Patricia Lilian Quaranta. Más nombres querés. No, si hay dos, si hay es más. suficiente. No, yo tengo un padre que se llamaba Arsenio Raúl Lisandro. Arsenio por una abuela, Raúl por un metejón y Lisandro por de la Torre. Y si hubiese sido de Hipólito, hubiese sido Arsenio, bueno, Raúl, Lisandro, Hipólito. O sea, antes se hacía eso. Yo te puedo contar que me llamo Lilian, no sé por qué, porque mi madre quería que me llame Itati y mi padre Eva. Y no hubo acuerdo entre la religión y la política. Y por Eva Duarte, pero mi madre no quiso ese nombre, pero mi padre tampoco quiso el nombre de una virgen. Entonces no sé quién será Lilian en la historia. ¿Sos rosarina? No, nací en Reconquista, en el norte santafesino. Conozco, sí. Allá, con 42 grados a la sombra, como suelo decir. Cuando yo estuve varias veces por Reconquista, porque había un destacamento de vialidad provincial. Sí. Y yo tenía un tío que estaba en eso, de laburar en vialidad, así que cada tanto era ese viaje hasta Reconquista y allá Polvareda. Así es. Polvareda. 500 kilómetros al norte de Rosario. Sí. No, pero yo viajaba desde Santa Fe, no estaba en mi ciudad, es Santa Fe, no Rosario. Rosario es donde llego. ¿Y a Rosario cuándo llegás vos? Llegué en los 90, hace ya casi 30 años. Así es. ¿Y a qué viniste? Vine a estudiar porque en realidad originalmente cuando yo terminé la secundaria en Reconquista fui a vivir a Buenos Aires y después sucesos... A Buenos Aires. Sucesos familiares, historias complicadas me hicieron regresar a ocuparme de la salud de mi madre. ¿Acá en Rosario? Todo en Reconquista. En Reconquista. Del final de una panadería de más de 50 años, mis padres siempre fueron panaderos, mis abuelos, mis bisabuelos, vengo de un origen de panes, ¿no? Y entonces, por esa época... Que nunca había que dejar que se apagase. Nunca, y había dos. En la panadería de mis padres había 2 hornos, 2 cuadras, 2 salas de máquinas, mucha leña. Eso lo recuerdo siempre. Y bueno, cuando pude resolver un montón de situaciones complejas, es que decidí venir a Rosario casi como por descarte. Mirá lo que te digo. Porque a mí siempre me gustó Buenos Aires. La posibilidad era esa en ese momento. Y vine a Rosario y... como un dicho que todos mis amigos que me conocen mucho, dice, parece que yo tenía un embudo gigante así y puse todo ahí. Entonces me anoté en la Facultad de Humanidades a estudiar... En los 90, exacto. Estudiar antropología con orientación arqueológica. Sí, tengo 52, voy a cumplir 53 años este año. Sí. Y entonces me anoté en la Facultad de Humanidades para estudiar antropología con orientación arqueológica y también me anoté en el profesorado de expresión corporal porque toda mi vida yo me dediqué a la danza y al teatro. Y como suele suceder con estas disciplinas que son tan estrictas con el cuerpo y la edad, ya era una mujer de 24 grande. Entonces, como no podía hacer danza puntualmente, hice el profesorado de expresión corporal y mientras tanto hacía todo lo que podía a mi alrededor. Así que cursos y estudiaba con Gabriela Morales, hice teatro con Norberto Cam. No, maestra no.
no. Las cosas que me pasan ahora, que son muy interesantes, tienen que ver después con una decisión firme mía de dedicarme a la escritura, a la poesía, a la literatura. Estudiaste con Norberto. Estudié con Norberto Campos, tan particular. Tan particular. Te digo más, fui la alumna más joven en Reconquista cuando tenía 9 años. Él dictó un curso allá y yo me anoté, y cuando me preguntaron la edad me dijeron, es para adultos. Entonces yo pedí hablar con el profesor porque quería hacer el curso y él me aceptó. Cuando me encontró muchos años después en Rosario, en el profesorado... Dijo, le inoculé el virus ya del teatro. Sí, ya la conozco y lo contaba, entonces yo dije, qué suerte que él puede dar fe, porque siempre todo el mundo cree que yo exagero, pero no, siempre fui, como me suelo definir, atrevida. Por eso digo que me atrevo con la danza, el teatro, la arqueología, me atrevo con la vida y no me importa cambiar, dar vueltas, hacer otra cosa. De hecho, hice muchas cosas en mi vida. Repartí flores, repartí diarios. ¿Acá en Rosario? En Reconquista. En Reconquista. Trabajé en la panadería. ¿En la panadería era en la cuadra o en el mostrador? Donde fuere. Porque mi papá nos enseñaba todo. Si había que trinchar El las viejo galletas. 40. Exactamente. Las galletas, los panes, había que estivar y ponerlas en el tendillo para luego meterlas al horno. Había que hacerlo. Así que aprendí muchas cosas ahí. Vos sabés que yo acá en Rosario sigo teniendo el vicio del hidrato de carbono, es imposible. Sostengo que está en el ADN. En la cadena helicoidal. Dos cosas, la sal y el hidrato de carbono. Y para mí están la sal desde los fenicios y el hidrato de carbono desde el valle del Nilo. Claro, sí, Para mí están los biólogos me dicen, bueno, está bien, el locutor borracho, no hay ningún problema que diga eso. Pero yo creo que hay una condena al hidrato de carbono y una condena a la sal, ¿no? Pero lo que digo es esto, en Rosario yo voy y compro el pan en una panadería que a la tarde todavía, porque va horneando de a poco, ahora los hornos son verticales y eléctricos, va metiendo de a poco y siempre tiene pan tibio o pan caliente. ¿Te queda en la cabeza ese aroma? Absolutamente, es algo que me condiciona, incluso, además tengo una percepción muy importante con los aromas, casi te diría que a muchas personas las distingo por sus aromas, tengo una gran facilidad para distinguir aromas y también sabores, y voy por la vida probando panes. En general el pan me gusta comerlo fuera de las historias de la mesa, sino en cualquier momento, porque me gusta justamente esa sensación de tocar, oler, ver cómo está la miga, y digo si esto tiene o no tiene bromato, y digo un montón de cosas que a veces son un poco de las fantasías que me quedaron, porque en realidad el panadero era mi padre, pero bueno. Claro. ¿Y la vieja qué hacía? Y mi mamá dirigía el mundo de todos, definitivamente. Ella atendía el despacho de la panadería, como se decía en esa época, y se ocupaba de las cuentas. Claro, se despachaba pan. Se despachaba pan, y la gente, y se usaba una balanza grande, redonda, pero también había romanas y había básculas. En esa panadería había un poco de todo. Y ella se dedicaba a dirigir la vida de todos, no solo de la panadería, sino hermanos son? 3. Mi hermana mayor, que actualmente vive en Reconquista, que tiene casi 73 años, y mi hermano, que me llevaba 19 años y que falleció cuando tenía 42 años. Así que solamente quedamos mi hermana y yo. Toda la otra parte de la familia se ha ido a la otra orilla. Vamos, yo no creo que haya otra orilla. Yo adhiero a Mario Trejo. Mario Trejo tiene un poema que dice, a propósito de la palabra Dios, se llama el poema, ¿no? Sí. Y entra a explicar cosas y dice, pero algo hay. Y vuelve a explicar otras cosas con las cuales, digamos, intenta ponerse agnóstico o descreído y termina diciendo, pero algo hay. Bueno, adhiero al poema de Mario Trejo. Sí, ¿Algo hay? a mí me gusta pensar la orilla como un pasaje, porque creo que en todo caso se nos adelantan. Se nos adelantan a un camino que todos en algún momento necesariamente pero lo que es muy transitamos, loco, ¿no? Lo que es muy loco sobre eso, Patricia, es que signo es marca y signados es marcados. Nosotros nacemos marcados, o sea que hay un juego en el que nos hacemos los locos y no nos damos cuenta, o hacemos como que no nos damos cuenta, pero todos nacemos marcados, no hay otra, no tenemos el diferencial con la piedra, que allí se queda, ¿no? No, en todo caso, la diferencia está en cómo sucede todo eso. ¿Cómo haces para llegar a ese punto donde vos decís la marca y yo digo el pasaje a la otra orilla? Hay una diferencia en cómo uno vive, ¿no?
que a veces se puede elegir y a veces no. A veces la vida te va poniendo en circunstancias que necesariamente son intempestivas, son del azar, de la estocástica. ¿A Buenos Aires te fuiste por amores o por trabajos? No, a Buenos Aires quería irme porque siempre amaba las grandes ciudades. Definitivamente yo tengo un dicho para mi pueblo que es ese pueblo del infierno, y a veces algunas personas se ofenden, pero a mí me parece muy fuerte la figura porque pongo todo ahí, en ese pueblo del infierno del que yo siempre me quise ir. A mí siempre me fascinaron las ciudades y bueno, creo que ese fue el motivo. Bueno, y aparte... ¿Y cómo es lo del embudo y el descarte de Rosario? Y porque me quedaba cerca, cerca de eventualmente... Bueno, perdóname, esto es casi Fito Páez, Rosario siempre estuvo cerca. Siempre estuvo cerca, ¿viste? Es así. No, yo no creo que esté cerca. Hay decisiones nada más. Hay decisiones. Había una amiga que en ese momento me dice, vení y viví en mi casa. Entonces había cuestiones también económicas que eran muy concretas en ese momento. ¿Te morías de hambre? No, nunca me morí de hambre. Creo que siempre... un mango. No, pero tenía que resolver trabajo, estudio. Había pasado que la historia de la panadería, de ser muy pujante, en la época de la hiperinflación, se fundió literalmente y todo lo que alguna vez fue muy importante y muy fuerte se fue cayendo, ¿no? Y después distintos sucesos en la vida familiar hicieron que las cosas nunca más volvieran a ser como las que yo viví en mi infancia. ¿Cómo era el apellido de tu vieja? Líbera. 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 Pero es un nombre, Líbera. ¿Viste? Hermoso. Cuando yo era chica me cambiaba el nombre. ¿Italiana como 40? Sí, pero del Friuli. Ella decía del Imperio Austrohúngaro. Le gustaba decir eso. Ella del norte y mi papá del sur. Bueno, ponele que antes de la guerra del 14 seguramente, un poco de razón tendría. Algo de razón tenía. Y de mi papá se dice que, en realidad él decía que era napolitano, pero un tío abuelo de él a mí me dijo que el origen del nombre venía del apellido de una isla que se llamaba Isla de Marota, que estaba frente a Nápoles, y que un día, después de la erupción de un volcán, desapareció. Así que a mí me encantó, si esa idea es cierta o no, me parece hermosa, y me identifico con eso. Que ya no existe. Que ya no existe, y soy un relicto de algún volcán en extinción, ¿no? Eso me Bueno, y a pareció. Rosario entonces viniste y te pusiste a estudiar con otros personajes como el compañero Norberto. También, Sí. también, con Norberto. ¿Y los estudios formales? Estudié antropología con orientación arqueológica y estudié... Cuando sí estudié, me recibí. Sí, terminé la formación y también el profesorado de expresión corporal. Hacía las cosas en paralelo. Digo un embudo porque ponía todo junto y quería hacer todas las cosas como si la vida se me iba a acabar ahí, en el instante, ¿no? Y también hice otras cosas. Tuve negocio de arte y antigüedades, bueno, muchas cosas diferentes. Acá en Rosario. Acá en Rosario. ¿Dónde sí. fue el primer lugar que viviste en Rosario, la primera zona? Mira, el primer lugar... ¿Puedes nombrar a tu compinche, tu amiga? Sí, Susana Rivillaga, actualmente ella vive en Santa Fe, pero es rosarina, y vivía en la calle 9 de Julio y Francia. Ese fue el primer lugar. Y después pasé a la calle Cochabamba, al 400, y después a la casa en la que sigo viviendo casi todo el tiempo, porque la historia es que es real. Yo lo conocí a Julio y estaba con otra persona en ese momento. ¿Vos pero o bueno, él? Ambos, Sí. ambos, ¿no? Sí. Y la verdad que fue muy, muy, muy cómico, porque desde el momento que lo conocí al día que nos encontramos, debe haber pasado una semana, y desde ese día de la semana al quinto día yo me fui a vivir con él y nunca más me separé. Y eso es literal, o sea, y no sabía ni quién era el tipo, la verdad. Hay una anécdota muy divertida porque le digo a mi madre que mande la mudanza a la calle Cochabamba y le digo, no mandes más a la calle Cochabamba porque ahora voy a vivir en otro lugar, le digo. ¿Cómo? Pero si te acabas de mudar, bueno, pero para que no te sorprendas, mamá, le digo. Mi mamá estaba hemipléjica, ¿no? Del otro lado del teléfono. Le digo, me voy a vivir con un hombre mayor, divorciado, que tiene 2 hijos y que además estuvo preso. Entonces mi mamá me mira, yo creo que me mira a través del teléfono porque quedó muda, pero me dice, pero hija, ¿pero cómo? ¿No será un asesino serial? Fue su primera expresión, así fue. Sí, arrancamos de lo peor y de ahí venimos. No había nada intermedio en estas relaciones. Entonces yo le digo, mira mamá, si me doy cuenta salgo corriendo. Le digo, le meto un palo en la cabeza y me voy, pero creo que no, le digo. Entonces me dice, bueno, pero hija, ¿vos sos feliz? No sé, le digo, eso creo, o eso trato. Así fue la conversación, literal, que yo por ahí la recuerdo y me da mucha gracia porque digo,
Claro, pobre mi madre haberme tenido a mí después de 20 y pico de años. Y yo soy la más chica. soy la más chica y esa siempre fui la diferencia. rebelde, toda esa diferencia, y siempre fui la que hice cosas que eventualmente los otros no hicieron, porque bueno, mi hermana se casó a los 19, mi hermano finalmente se casó también porque había tenido un noviazgo muy largo, y mi madre era la que decía cómo es posible, esto tiene que resolverse. Bueno, conmigo no pudo nada de eso, así que bueno. ¿Tenés hijos? Tengo una hija de 25 años, Selene, con Julio, exactamente. Sí, sí. Selene. Selene. Y bueno, terminaste, ¿de qué laburabas acá? ¿De qué laburaste? En el 90 te fuiste a vivir a calle, entonces... 9 de julio. 9 de julio. Sí. Punto final, calle 9 de julio. Y ahí estoy, sí, nunca me fui de ahí. Y en aquel momento yo todavía tenía un ingreso vinculado al negocio de la panadería, porque a la vez con mi padre... Te mandaban 3 tortitas negras, digamos. Exactamente, y una galleta trincha. Mi papá la última etapa había armado una panadería en un barrio, otra más, porque la original estaba alquilada y tuvo distintos sucesos, y él no podía parar de trabajar, literalmente. Te digo que se murió. Lo entiendo al viejo. Así era, se murió a los 92 años. Puede, joven se murió, no se puede parar de trabajar. Además, se murió y andaba en bicicleta, se murió porque lo atropellaron. Si no, estaría acá, te aseguro, porque tenía un espíritu como pocos. Lo atropellaron en Reconquista. Lo atropellaron, lo dejaron tirado, lo arrastraron 15 metros y después de 15 días se murió. Así fue la historia. ¿Qué? Sí. Pan con queso. Sí, fuerte. ¿Y la vieja? Y mi mamá se había muerto antes, mucho antes que él. Bueno, entonces te instalás en Rosario, en calle 9 de julio, te recibís de profesora. No, primero fue así. En realidad, todo el tiempo yo estudiaba y trabajaba. Uno de los primeros trabajos que tengo tiene que ver con la propia facultad, porque me convocan para un espacio en el que sigo trabajando hace 25 años. Yo tenía ese ingreso, trabajo en el área de investigaciones, en ciencia y tecnología, se llamó después, pero en ese momento, al principio de todo, se llamaba Instituto de Investigaciones. Quien era en uno la Facultad de Humanidades y Artes, quien era uno de Calle Entre Ríos. Calle Entre Ríos, así es. Uno de mis profesores, que en realidad apenas me conocía, y yo empecé de alguna manera siendo parte de la comisión asesora. Bueno, siempre tuve un interés de participación, de estar en esos espacios. Así fue uno de mis primeros trabajos formales en toda mi vida, porque antes yo trabajé de muchas cosas. En Reconquista trabajé en medios, en diarios, en televisión, como te dije, en lo que fuere. Digamos, siempre tuve algún trabajo desde los 16 años. Esa es mi historia. Siempre algo tenía para hacer, nunca dejé de tener algún tipo de ingreso. Ese fue el primero formal, en todo caso, ¿no? En este lugar, en esta ciudad. Antes he tenido otros. Y bueno, esto fue en el tiempo, ya llevo 25 años trabajando, sigo trabajando en ese lugar. ¿Y ahí qué haces? Es un espacio, yo tengo un trabajo técnico, administrativo, porque es el espacio a donde se, radican los proyectos de investigación de las distintas carreras de la Facultad de Humanidades. Ahí yo soy secretaria técnica, hay un director, que bueno, ahora está justo en un momento de cambios, de refuncionalizaciones, pero bueno. Ese es el sitio. Ese es el trabajo, sí, un trabajo técnico. Y bueno, donde se reciben proyectos y uno contacta evaluadores, y también hay una fase de subsidios a los docentes. Bueno, una serie de trabajos todos vinculados a los proyectos de investigación, a Ciencia y Tecnología de la Nación y al espacio UNR puntual, a lo que sería lo específico de la facultad. Y después me pasó algo que yo considero maravilloso, porque definitivamente yo decidí dedicarme a la escritura, y eso hice, y empecé a publicar. Pero dejaste la escritura, ¿pero por qué? Si vos no estudiaste letras. Bueno, viste, yo no vengo de las letras, y siempre lo digo, porque toda la vida me gustó leer. Yo aprendí a leer a los 4 o 5 años sola. La biblioteca de la casa de mi hermana y mi cuñado creo que fueron el puntapié inicial, porque ellos me daban los libros que yo tenía que leer, y yo leía obedientemente todo lo que encontraba, y además lo que me daban, o sea, hacía las dos cosas. Y siempre escribí cuadernos enteros de poemas que me parecen ahora cursis, terribles, y que, te digo más, en un momento determinado los quemé en el horno de la panadería, a esos primeros que no me gustaban. Hice eso, prendí fuego, no quedó ningún rastro, salvo los que fragmentariamente la memoria trae a mi vida. Así que bueno, ¿qué
creo que 2006, que fue que es el primer libro, que yo mandé el proyecto a Ciudad Gótica, y ahí publiqué, siempre me confundo si es 4 o 6, es 2006. Vino vino Pequeñas Ferocidades, Retahilos, y en el 2017 La Calle del Silencio, con una editorial de Buenos Aires, cuyos dueños están radicados en España, a quienes les mandé el proyecto también, y próximamente, fines de junio, principio de julio, sale mi nuevo libro que se llama Penas Breves. Eso es poesía. Es poesía y narrativa ¿Qué te falta, poética. cantar y zapateo flamenco? Puedo cantar también, me sale mal, diría mi hija, que es terrible, pero no, como atrevida lo hago, ¿no? Y bueno, pero eso de la poesía, ¿te fabricó otro vicio, otra salida, otro atajo? Otro atajo y una pasión que yo creo que me constituye, con la que soy muy feliz. Porque fíjate vos lo que me ha pasado. Ya van 2 veces que me decís que sos feliz. Sí, soy una mujer feliz. Cuando te lo preguntó tu vieja y... Sí, esa pregunta ahí estaba tratando, o por lo menos me lo preguntaba. No, me contaste que a tu vieja le dijiste que sí. Digamos, vos creías que sí. Que yo creía que sí. La cosa es que, bueno, mira, ¿qué me pasa? Que a partir de la publicación de mis libros, me invitan a leer a distintos lugares, a lugares extremos de Rosario, por ejemplo, recuerdo haber ido a leer al Obrador, a lugares de la zona oeste, porque tengo amigos o porque me invitan, o porque, por ejemplo, Hugo Diz, que en el segundo libro, esto tiene que ver con una colección que él dirigía, que era Poesía en los Bares, también me invita a su ciclo de poesía en los bares. Entonces, sucede que me proponen lo que estoy haciendo ahora. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No
quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Para allí, porque necesito contar algo. Hugo Díaz ha estado sentado donde vos estás sentada, pero Hugo Díaz no es eso. Cuando yo llego a Rosario en el 60, el Melena, que ese era el sobrenombre, Hugo Díaz estaba creciendo, estábamos creciendo todos, yo llego muy mocoso a Rosario. Y desde esa época somos amigos con el Hugo. El Hugo es claramente el único tipo con el que he dormido. Así lo confesás en cámara. Sí, porque más de una noche había una cama matrimonial que era la única que había en ese altillo y bueno, muerto de sueño, él dormía y yo también, o sea, dormíamos un par de veces cuando daba, entonces por ahí siempre hacemos la broma. Él dice con el negro, porque ese era mi sobrenombre antes, con el único hombre que he dormido, y yo digo con el único hombre que he dormido, con el Hugo Díaz. Y no sé si para alguno de los dos es pecado, pero te quiero decir... Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, está dice el incluido dicho. en mi biografía el Hugo, así que me alegra que yo no sabía que tenía relación con ese pedazo de... Lo aprecio muchísimo y él... Eso ya es peligroso. Él me ha... Bueno, ha leído mis textos y me ha dado sus opiniones. Bueno, pues venías debido a que leías... Bueno, entonces resulta que hace ya casi 6 años con sacaba la cuenta hace poco, me proponen dar talleres a través del presupuesto participativo de la municipalidad, principalmente en zona oeste de Rosario. ¿Qué es zona oeste? Dame nombres, calles. Te digo el distrito oeste, te digo barrio Triángulo, te digo Cochabamba y Provincias Unidas, te digo Villa Urquiza Oeste, barrios alejados del centro. ¿Qué haces? Bueno, doy talleres de escritura, los que yo denomino historia de los orígenes, porque como yo me presento y digo, yo no vengo de la literatura y no vengo de ningún lugar, digo que vengo de muchos lenguajes, eso es mi modo, por eso no me gusta ya ni clasificarme, ni qué hice ni qué no hice, sino que digo que vengo del teatro, de la danza, de la antropología, también de la historia. También estudié trabajo social, 3 años, te digo, o sea, estudié distintas cosas en distintas circunstancias. Entonces yo creo que soy el resultado de muchas de esas cosas que son parte importante en mi vida. Y también la danza, hasta los 33 bailé y estuve dedicada a eso. Y me han pasado cosas maravillosas porque te digo que en los últimos años, a partir de estas decisiones, que creo que siempre tienen mucho que ver con la pasión y con lo que yo digo, atreverme, porque parece que ya a una determinada edad una no puede. Bueno, pasó que me invitan a estos talleres, los doy, se van sumando, sucede que la gente te vota. ¿De qué es taller? Taller significa un espacio de comunicación con el otro, de lazos, a donde no solo leemos, escribimos, nos comunicamos, contamos historias, sino que yo también, todo esto de donde vengo... Vos llegás a un sitio, ¿qué es? A un lugar, una garaje, vecinal. Un vestíbulo, Mirá, puede ser una vecinal, puede ser un club, puede vos ser... llegás con dolor de muela, los juanetes cansados y ese día te dolía la panza. ¿Y qué haces? Igual vas. Respiro, entro y nunca falto, digo, tiene que pasar un huracán por la ciudad. Y el o que algo. llega ahí también llega con dolor de muela, a veces Sí. a lo mejor sin trabajo, seguramente también... Bueno, si llega es porque tiene ganas de algo. Mira, es una cosa increíble, yo destaco esto, porque probablemente la gente que viva en el centro no se dé cuenta todo lo que pasa alrededor de Rosario. Y yo creo que uno de los mejores proyectos que se han realizado en los últimos años tiene que ver sin dudas con el presupuesto participativo, porque la gente no solo vota cuestiones de infraestructura, sino cuestiones culturales. Y la gente cree mal, porque hay prejuicios, que quién va a ir. Sin embargo, en el caso del oeste, que lo conozco muy bien, la verdad que hay más de 300 talleres. Y absolutamente... 300 sí, talleres. porque hay talleres de todo tipo. Hay talleres, te digo, o sea, de música, de teatro, de reciclado, de computación, de narración oral, le llaman Y literatura. va gente. Y va gente, y se llenan, y
están y todo el mundo concurre. Bueno, entonces vos, pongo las comillas, una loca de Reconquista que fue a Buenos Aires, que llegó a Rosario, que por una cuestión de amor aquí se ancló, va a... ¿Eso qué sería? Cochabamba y Provincia Unida es bien allá. Por ahí hay una iglesia linda en esa zona y un cura Carrizo, que es de ese barrio. ¿Y ahí qué haces? ¿Te metes en una vecinal? Voy a un club de jubilados, un centro de jubilados, y hoy voy ahí, por ejemplo. Hoy es el día que me toca ir ahí. Ayer fui a otro lugar que está en el propio Distrito Este, y el lunes voy al Cine Lumière y también voy a La Carpita en Barrio Industrial. Y lo que hago es llevar textos, trabajamos temas este año, o sea, yo me propongo temas, porque ya voy por el 6º año. En este caso, el de hoy es el más antiguo. Y trabajo todo lo que a mí me conmueve de la literatura, del arte o de la antropología. De hecho, ahora estamos trabajando cuestiones que tienen que ver con el concepto de lo normal, con el concepto del exilio. También estamos viendo, los temas se van variando. Todos estamos exiliados del paraíso. De algún modo. Por eso yo lo planteo en términos mucho más amplios que la idea geográfica o física, incluso vinculada al destierro. Todo esto que me está diciendo es teórico y acá así sea rarito, en un set de televisión y charlando tranquilo, parece eso, un desarrollo teórico. Pero allá planteado en el barrio, con bocinazos, humedad, lluvia, frío, alguno que se esté cagando de hambre también. ¿Cómo va? ¿Cómo se arma eso? Mira, yo creo que se arma con la convicción plena de que uno cree en lo que hace. Yo soy una persona que cree en lo que hace, definitivamente, y aunque a muchas personas le parezca que esto no soluciona el problema del hambre, no soluciona un montón de cosas, soluciona cuestiones que muchas personas no tienen. Y yo siempre digo que no es solamente un atajo, sino que es una luz en la oscuridad. Hay otro trabajo que también hago, que estoy haciendo desde octubre del año pasado, que es en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, que también en el ECA, que también corresponde a la y corresponde al oeste. También esto, con una estructura diferente, yo a ese taller lo llamo... En el ECA se llama Hospital de Emergencia, Sí. Clemente lo tenés, accidentados en emergencia, sí. Accidentología, y tenés médicos y residentes. ¿Con quién diablos haces esto? Mira, mi vinculación es en primer lugar con el Departamento de Salud Mental, ahí me dirijo, que está en el 2º piso, y con un material específico de lecturas, lecturas que yo propongo que tienen que ver no solo con lo que yo leo, escribo, sino también con lo que me impacta, ese lineamiento al equipo, y ese equipo me acompaña, es decir, las personas que se están a punto de recibir, de psicólogos, de trabajadores sociales, hacen ese entrenamiento, y lo que hacemos es ir, lo que yo digo, al territorio, al campo, a las habitaciones de las personas que están en quemados, en terapia intensiva, donde se puede entrar a darles una posibilidad de lectura, de escritura, de espacio lúdico diferente a ese estar ahí. Muchas veces hay personas que uno desconoce que no están 2 días. Te deben putear los pastores y los curas, porque normalmente eso lo hacen los pastores y los curas. Diciendo No creo. ¿Vos sabés que no creo? Que te puteen? No, la verdad que no, porque me parece que es una actividad, en este caso tiene que ver con la literatura, pero también tiene que ver con otras herramientas que yo tengo, porque a veces me pasa que alguien me dice que no quiere ni leer ni que le lea. Entonces le digo, ¿te gusta que te haga un personaje? Entonces yo traigo a la mano algún personaje. 2016 y 2017 estuve haciendo Josefa, de Bernarda Alba, junto al equipo del Cuba Ballet, bajo la dirección de Marlene Puello. Otra cosa que me hizo volver a esto que yo había dejado hace mucho tiempo. Con lo cual te digo que sigo. Cuando vos me querés decir qué haces, qué sos, soy un montón de cosas. Bueno, pero muchos fragmentos. Volvamos a ese taller del barrio. Después vamos a volver al del ECA, porque me parece una cosa linda para contar. Es muy interesante. Pero en los barrios vos llegás y arrancás, me dijiste uno de los temas era... Por ejemplo, el exilio. Por sí. ejemplo, te digo ahora, estamos trabajando, esto te va a gustar mucho, diccionarios, diferentes diccionarios. Diccionario del diablo de Ambrose Bierce, diccionario de antropología, un diccionario de sinónimos, un diccionario de náhuatl. Hace años que nadie me menciona a Ambrose Bierce y su muerte. La muerte de Ambrose Bierce es una cosa bellísima. Nadie sabe, porque él se fue con Pancho Villa y nunca volvió. Bellísima. Es maravilloso. Yo estoy fascinada con él. Cámara. Ambrose Bierce es un escritor
que se mete en la Revolución Mexicana, va en una carga con Pancho Villa y desaparece y nunca más se lo vio, no hay ni cadáver ni nada. Nada. Eso me parece la consumación del misterio absoluto. Sí. Y era un escritor que hacía locuras, ¿no? Sí, un diccionario irreverente. Bueno, eso también... Él hizo un diccionario del diablo. Bueno, ¿eso dónde lo presentás? En cada lugar a donde voy. Y presento a Octavio Paz, y presento a Clarice Lispector. Clarice Lispector. Bueno, Mirá, escúchame, pará. Supongamos, ¿hay un número promedio de gente en Oeste al fondo? Mira, hay talleres que tienen 10 personas permanente, a veces puede fluctuar, se agregan, hoy sé que se suman, por ejemplo. Todo el año uno recibe. Vos me preguntabas hoy la característica. La característica del taller es que es abierto, público, gratuito, y la gente se suma cuando quiere y puede. Si bien hay grupos que permanecen y son muy constantes, por ejemplo, este que voy a ver hoy, el lugar se llama Alas de Vivir, también es muy lindo. Bueno, siempre se suma alguno nuevo, porque esta programación está abierta a la ciudad de Rosario. Y hay otra cosa que pasa, el boca en boca hace que la gente asista a los talleres. Por ejemplo, en Barrio Triángulo, un taller que funcionó 2 años, ahora ese se desplazó al propio Distrito Este por cuestiones de espacio. Bueno, a ese viene gente del centro de Rosario, porque tiene algún lazo, porque conoció a alguien, porque alguien le dijo anda a ese taller. Bueno, si tengo alumnas que vienen... ¿Te asaltaron alguna vez? No. Si te cuento que me robaron cuando estuve con vos la última vez. Sí. ¿Viste? Mirá la paradoja de la vida. Nunca me robaron. No, yo no sé si te robaron o te olvidaste. No, me la robaron porque después me la devolvieron a varias... No te conté el suceso. Me llamaron por teléfono, mejor dicho, me escribieron por Facebook y alguien encontró mi monedero con todos los documentos. No estaba la plata, pero estaba todo. Bueno, ¿viste? Hay cosas. No, nunca me asaltaron. Sí tuve que tirarme en algunos lugares contra una pared o cuerpo a tierra por tiroteos y cosas por el estilo. Eso sí. O sea, no me he privado de nada. La verdad que sí. Bueno, y hay talleres más numerosos. Por ejemplo... que te haga otra pregunta. Lo mío es cruelmente periodístico. ¿Más varones que mujeres, más mujeres que varones? En general, las mujeres son número masivo. Pero Pero hay un solo taller que tengo donde son mayoría varones. Fíjate vos, el de la carpita, hay más varones en este año. ¿Y Juventud Divino Tesoro? Bueno, fluctúan, tengo alumnos entre los 15 y los 95 años. Otro sí digo, la mayoría de los sitios para los análogos deben construirse en base también a papel o a lectura de libro. Sí. Y los digitales es más pantalla. ¿Cómo jugás con eso? Mira, uso los recursos disponibles de acuerdo a los lugares. Es decir, hay gente que puede ir hasta con su notebook y la usa o con su teléfono. Hay gente que no sabe usar un teléfono, que escribe en su cuaderno. Y hacemos un culto al cuaderno también. Te voy a contar una experiencia muy linda del año pasado. El año pasado hicimos un trabajo con algunos talleres que yo llamé Bitácora de Viaje, diario posible, geográfico e íntimo. Y cada uno fue, a partir de todo el trabajo que hicimos durante el año, con distintos registros y distintos textos inspiradores, armando su propio viaje interno. Y cada uno lo armó como quiso. ¿Qué le llama viaje interno? Ese viaje que está dentro de uno, eso que uno tiene y no cuenta. La voz propia, que es la que yo intento recuperar por sobre todas las cosas. A mí me importa mucho más que la gente pueda contar lo que le pasa, lo que siente, a partir de estas cosas que en muchos casos son nuevas. Tengo alumnos que son muy lectores, que están muy formados, gente que ha pasado por la universidad, licenciados en letra, ingenieros, según el lugar y las mezclas. Esto tiene la cosa pública. Y así como está esa persona, tengo talleres donde no terminaron la primaria. Por supuesto que están todos alfabetizados. Y gente que jamás había leído, por ejemplo, una obra literaria. Entonces la lee, tiene esa posibilidad y eso transforma. Yo no te puedo explicar lo que veo en sus rostros, en sus caras, en cómo cambia la escritura, el modo de mirar el mundo. ¿Pero no será tu ilusión la que...? No, no es mi ilusión. Yo te digo que lo veo. Lo veo en cómo se relacionan, porque además estos grupos que hacen también se conectan entre ellos, se juntan a hacer la tarea. Yo me di cuenta que hacer la tarea significa un lazo de comunicación y de convivencia. Significa también generar espacios de ciudadanía. Yo tengo algunas cuestiones muy, digamos, pensadas. Las tengo muy claras. Y hay otras que tienen que ver
con esta sensibilidad de ver lo que el otro siente, lo que el otro quiere. Entonces también voy buscando ese pulso. Y ese pulso es el pulso del desafío y eso me encanta. Y eso también me pasa cuando voy a ECA. Por ahí hay alguien que me dice, yo solamente quiero leer la Biblia. Bueno, buscaremos la Biblia. A mí no me preocupa. Y ahí vas, me decís, a los quemados, a los heridos, a los que tienen algún grado de conciencia como para mirarte. Sí, sobre todo que requieren la atención de salud mental. Y me pasa que vamos a esas lecturas y el que está al lado se suma. Me pasa que por ahí te voy a contar cosas que me han resultado muy esperanzadoras y también muy fuertes. Está un chico joven que cometió un homicidio, esposado en su cama, recibiendo un tratamiento de urgencia porque vino a delirar, con la seguridad armada cuidándolo. Entonces yo le pregunto, ¿alguna vez alguien te leyó? No, nunca. Entonces empiezo una lectura, ¿no? De algún texto corto, siempre empiezo con textos cortos, a veces, muchas veces, material de Rosario, de muchos escritores de Rosario, breves. El material de Rosario Ilustrada que se sacó para el Congreso de la Lengua es un material que también está ahí y que a partir de gestiones con el Distrito Este hemos dejado material como una suerte de biblioteca que está en este lugar, con lo cual los libros y los textos y los materiales están disponibles, porque yo voy un día, pero el resto de la semana todo el equipo sigue trabajando y acerca el material, vamos haciendo un registro de todo, entonces la gente tiene esa posibilidad. Y a ese que está esposado le lees. Y los que están cuidándolo me dicen, nosotros también podemos, por supuesto, yo le digo, están invitados, y después me piden los textos, ¿usted nos puede dar textos? Sí, claro. Así que regalo, y me pasa que también sucede el mejor de los robos. Muchos libros, por ejemplo, mis libros no fueron devueltos. Yo había dejado, por eso me quedé sin prácticamente, y se los llevan. Hubo un caso que fue hermoso, me contactaron por Facebook y me dijeron que se lo habían llevado, pero que querían devolverlo. Así que se aseguraron de dejarlo en la guardia del ECA y el libro volvió. Pasan cosas increíbles y lo que yo sí creo es que cuando la gente tiene la posibilidad de conocer la lectura, de conocer una historia... Lo que vos estás diciendo a mí, insisto, el periodismo tiene un grado de cinismo imposible de atacar, porque si no yo estaría participando y si tengo que contar desde otra posición. Esa posición lleva a que uno mire diferente la misma situación. Vos me estás diciendo que vos le llevas una ilusión de texto, algo absolutamente fuera de la materia, sí, a una persona que está agonizando y allí o que salió de una agonía, o que casualmente salió de una agonía, y encuentra en eso, que no es tangible, no es tocable, un punto de comunicación para arrancar otra vez. Es muy loco eso. Es muy loco. Y te digo que una de las cosas también que me impactan en esto, porque es algo que yo no había hecho antes, si bien desde muy chica estuve muy conectada a los barrios muy pobres en Reconquista y trabajé en eso, que sería otro capítulo de mi vida, pero es un capítulo que siempre está presente, porque a mí me preocupa el dolor humano, me preocupa el dolor ajeno, y creo que esto de algún modo no lo resuelve, pero lo alivia. Y la gente cree que, ¿pero qué es eso? ¿Es una locura? No es una locura. Después vi casos de chicos muy jóvenes que nunca más van a volver a caminar. Entonces, esta historia, te leo un texto, te cuento una posibilidad, a veces puede generar muchísimo rechazo, pero en general no recibí rechazo de nadie. No te de han nadie. puteado. No, en lo más mínimo. No solo eso, sino que después con algunos establezco el contacto a través de las redes y me han pedido sugerencias de textos y les sigo sugiriendo textos y enviando. Esta gran ventaja que tiene la tecnología, que uno puede mandar un texto desde ese lugar y alguien que lo puede usar se hace... ¿Y vas en colectivo? Voy en colectivo. Bueno, yo volvés en colectivo, ¿eh? Sí, O a pie. sí. ¿Y cuando llegas a tu casa, qué? ¿Volvés más gorda? No, vuelvo Más contenta. ancha, ¿eh? Sí, digamos que sí, vuelvo contenta. Generalmente vuelvo muy contenta. Hay días que vuelvo muy cansada, eso sí, y necesito definitivamente unos mates. Sí, te digo esto, yo no tengo nada que ver con la... Soy periodista, o sea que no tengo nada que ver ni con la psicología ni con la psiquiatría, nada. Pero se me hace como armado, como construcción periodística. Ah, puta madre, vaya, está con personajes que son
de lo que sería el armado de una ciudad, de una urbe con smog y con convenciones, los laterales, ¿no? Las lateralidades más laterales. Y allí desarrolla lo que vos decís que es un grado de felicidad ayudando. Y cuando volvés, no tenés agobio. Mira, difícilmente. Cuando vuelvo, una de las cosas que hago es tomar mates, depende la hora en que termino el taller, y si no, los que termino más tarde, cocino. Cocino con música y me encanta, y me tomo una copa de vino. Y la verdad que no, vuelvo con mucha alegría. ¿Cuál es el sitio de Rosario donde, si te dicen, bueno, párese acá, este es el sitio, ¿cuál es el sitio que vos elegirías para decir, esta es Rosario, la ciudad donde vivís desde el 90 finalmente? ¿Cuál es el sitio de Rosario? El río. Te voy a contar algo que yo no extrañaba a Rosario hasta que en un momento determinado viví en Nicaragua con Julio y con mi hija, en Managua, una experiencia de un tiempo en el 96 y en el 97, y me di cuenta cuánto extrañé a Rosario, y lo primero que hice cuando llegué a mi casa es ir hasta el río y ver el río. Yo creo que también tiene que ver con esto también de mi origen de Reconquista, que si bien Reconquista no está a la orilla del río, el puerto está a unos 15 kilómetros, pero tiene que ver con mi historia. Pero si hay algo que extraño de Rosario es la perspectiva del río, el río que me aguarda. Por razones de visitas, hay un costado mío periodístico que uso poco, que es los viajes que hago por poesía, por cuestiones de poesía. Y en esos sitios, leyendo con otros poetas, lo mío es un atrevimiento, soy un atrevido en la poesía, lo que advierto es que toda esta región, y en Puro Verso, en el número 2, eso aparece claramente, en toda esta región no se dan cuenta, pero uno de los ejes de los que siempre se habla, siempre se conversa en la poesía, es del río. Y vos estás con santiagueños y tienen otra cuestión, estás con salteños y tienen otra cuestión, estás con mendocinos y tienen otra cuestión que los excede al lenguaje y que se les aparece como ese paisaje que ni siquiera se dan cuenta que tienen dentro. Y por acá viene lo del río. Sí. En todos esos sitios marginales, escondidos, ¿está también el río? Yo creo que sí hay una idea importante del río, porque es un marcador geográfico y también un marcador de identidad. Sí, vamos de nuevo, estamos hablando del río Paraná. El río Paraná no es un río Ponés menor. 5 ríos en el mundo y por claro, ahí va a andar. Para que no se ofendan los cordobeses, no es un río de montaña, Sí. o sea, es un río con Sí, toda es un río de llanura, sí. Es un río de llanura. Y sí, yo creo que también hay una pertenencia, yo creo que hay una relación también muy fuerte en estos lugares con el barrio, con conocerse, con saber el barrio. El barrio, de dónde es cada uno, de qué calle, de la esquina, el nombre, esta cosa que hacia el centro de la ciudad se pierde. De todas maneras, todavía Rosario es como un pueblo grande y la gente se sigue manejando con referencias. Bueno, tu sitio sería el río. Sí. Esto cierra, pero vos trajiste un poema. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No. Pero me gustaría que si lo trajiste, es parte de lo que es tu vida. ¿Querés leerlo? Lo voy a leer con mucho gusto. Es uno de los últimos que escribí, es inédito y seguramente va a estar en este nuevo libro que pronto sale. Te aviso, es la primera vez que en la entrevista alguien se me ocurre a mí y se le ocurre traerlo. Lee. ¿A dónde iré? Toda mi vida he buscado un lugar, detrás del ropero y la cortina de falso brocato. Estaba mi cama con colchón prestado y lanas hundidas. Me sentía a salvo, acurrucada con muchas frazadas. Leía, a escondidas, con una linternita roja. Me dolían menos los chancletazos de mi madre. Estaba segura que viajaba con las manchas de humedad. Estaba a salvo con ese cielo raso de color marrón. Los ruidos de las máquinas no eran de la panadería. Siempre eran para mí estaciones bulliciosas, de aquellos trenes que nunca me tomé. Yo nunca quise vivir en este pueblo del infierno. Siempre estaba partiendo. Nunca pude. Me quedé atada a la silla de tu abismo,
condenada a escribir nunca ese poema. Sé que un día no estaré más y solo yo sabré de los libros que guardo sin motivo, aquellos que nunca volverán. Las breves memorias de los días que se fueron, cada uno de ellos es parte de lo que ya no soy. No tengo lágrimas, es muy temprano en la mañana y no sé a dónde ir. Besos en la frente, cuídate. Muchas gracias. Pongámosle en 7 días, pero como el circuito se acomoda según quiere el cable, vamos a estar otra vez en esto que es historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Un beso en la frente, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. La Municipalidad de Rosario y el Centro Unión de Almaceneros te siguen acompañando con precios justos para que puedas cuidar tu bolsillo y el de tu familia. Hasta el 10 de julio vas a poder comprar en el almacén de tu barrio un centenar de productos seleccionados. Consulta los comercios adheridos en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco.